1, versículos 18 y 19 de la santa y poderosa palabra del Señor. Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Antes de comenzar a predicar, yo quería preguntar si alguien sabe el significado del color grana en la Biblia. ¿Quién me dice? Color grana. Yo estoy seguro que todos nos imaginamos que debe ser algo bien fuerte, marcante, un color bien intenso, ¿no? Porque para nosotros es muy difícil y complicado entender. Pero yo quiero decirles que yo me informé y el color grana es una variante oscura del color rojo. Entonces dice, si tus pecados fueran como el rojo oscuro, yo los voy a transformar como la nieve, serán blancos. Si fueren rojos como el carmesí, es otro tono del rojo también, chillón, gritante. Dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo el Señor, mis hijos, pónganse a cuenta, analicen su camino y arrepiéntanse, porque yo quiero darle una nueva oportunidad, quiero marcar un nuevo tiempo. Entonces, la grana, llámase a un hilo de cordón teñido con un tinte que se saca de un insecto llamado cochinilla. Y exprimiendo varios de estos insectos, se sacaba un tinte color encarnado, y era muy usado en aquel tiempo. Por eso en el contexto está diciendo, tú puedes haber hecho cosas terribles, tú puedes haber vivido cosas horribles, marcantes en tu vida, que tiñen tu corazón de un rojo intenso, de un rojo de púrpura brillante, pero yo los transformo en blancos, yo los cero, yo hago que comience todo de cero en tu vida. Por eso, amados, para que suceda el nuevo nacimiento en el Señor, el primer paso es escoger el camino que nos conduce a la vida eterna con la base del arrepentimiento. Sabemos que la actitud de rebelión del hombre contra Dios, rechazando su interferencia, su comunión, por causa de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egocentrismo, nuestra autosuficiencia, ese deseo de independencia del hombre, de no querer depender de Dios, lo llevó al pecado. Y el pecado nos lleva a la necesidad de arrepentirnos para ser perdonados por Dios. Yo te quiero decir que ni el hombre, ni la mujer, ni Dios son autores del pecado. El pecado es algo que vino de afuera, se instaló en la naturaleza humana con consecuencias trágicas. Porque Satanás es la fuente de todos los males que existen en el mundo. Es por eso que el Señor dice, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Entonces el pecado entró por causa de la responsabilidad del hombre. El hombre debía obedecer a Dios. Entonces, el hombre al pecar, al rechazar esa cobertura de Dios, permitió la entrada del pecado. Entonces dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Como la rebelión hacia Dios es un acto de la voluntad del hombre, la separación de Dios viene a ser un estado pecaminoso que trae dos consecuencias importantes. El pecado atrae el mal para nuestra vida en primer lugar. Y el pecado incurre en culpabilidad ante los ojos de Dios, nos hace culpables. Entonces, el pecado trae consecuencias. Cuando Dios dice no adulteres, no forniques, no mientas, no engañes, es porque Él sabe que trae consecuencias dramáticas en nuestra vida, en nuestra relación de matrimonios, en todo. Primero, la culpabilidad del hombre. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Entonces, a través del pecado, el hombre pierde la comunión con Dios. No puede tener relación con Él. Dios no oye a pecadores. Dios oye a pecadores arrepentidos que creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, el pecado nos hace perder la paternidad de Dios. Se acostumbra a decir, todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios necesitamos volver a la paternidad de Dios, a la comunión con Dios. San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es una gran decepción para la vida de un creyente. Por eso yo digo, y ministrando al pueblo, le digo, la peor cosa que usted hace es mentir, porque la mentira tiene patitas cortas. Y aparte de eso, tienen que entender que el pecado es una muerte espiritual. Efesios 2:1-4-5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aparte de eso, el pecado también es muerte física. El hombre fue diseñado para tener una vida eterna, pero entonces esa vida que podemos rescatar será la resurrección de los muertos, un evento futuro. Pero el pecado nos hace mortales. Entonces dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos hace esclavos. ¿Sabe? Todo hombre y mujer pecadora tiene dentro de sí el mal y lucha contra él. El propio Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿sabe, mis amados? El pecado trae sufrimiento. Hacer las cosas mal trae problemas para usted, para su mujer, para sus hijos y para toda la creación. Entonces dice Romanos 8:21-22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aparte de eso, el hombre pecador pierde la autoridad y el dominio de la creación. Pierde la autoridad porque el hombre pecador no tiene autoridad ni para corregir a sus propios hijos. Es por eso que el Señor exige que los creyentes seamos personas de buen testimonio, que vivamos el Evangelio, no solamente con palabras, sino con nuestra vida.
Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra de las grandes consecuencias del pecado son los relacionamientos humanos fueron corrompidos. Es por eso que hoy la mujer se pelea con el hombre todos los días o muy frecuente. El padre está mal con su hijo y no hay honra entre padres y hijos. Es por eso que entre hermanos pasa el tiempo y las relaciones se corrompen por las injusticias, los pecados que cometemos. Romanos 1, 28, 31 dice: y ellos, al no aprobar tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aparte de eso, para finalizar, existe la herencia maligna recibida de nuestros padres y transmitida a nuestros hijos. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe? Necesitamos arrepentirnos para ser perdonados por Dios. El perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Desde la historia de Adán y Eva, en el libro de Génesis, a través de las Escrituras, vemos muchas historias de personas que pecaron y cometieron grandes errores, hasta asesinatos, hasta adulterios, pero Dios los perdonó y los restauró. Sus historias son llenas de luchas y de triunfo sobre el pecado y sobre el mal, pero tenemos que estar alerta porque el pecado trae consecuencias, el pecado trae problemas y esos problemas Dios nos garantiza que los vamos a superar, pero son problemas que podríamos evitar si somos obedientes al Señor. Así es como Dios tiene un anhelo en su corazón. Desea que el Hijo de Él vuelva a tener esa comunión que perdió desde antes de la caída. Y Dios desea que cada uno de nosotros, pecadores que hemos llegado a Dios con una serie de problemas, tenga una historia de transformación, de victorias en su vida. Mismo que tengamos que pasar por dificultades, el Señor nos dice que somos más que vencedores en el Señor. Yo te animo, hermano, a que le des unas palmas de agradecimiento al Señor, porque te da la posibilidad de borrar tu vida del pasado y hacer una nueva, más fuerte para el Señor. Entonces nos da gusto pensar que somos gente buena, pero el Señor permite la lucha de creyentes y que perciban que hay cosas que el Señor sigue trabajando. Algunos se dan cuenta del egocentrismo, la egolatría, de que son testarudos en su corazón y permite ciertas cosas para mostrar que no somos flor que se huele. Somos gente mala, perversa. Hacemos cosas buenas, pero tenemos inclinaciones perversas. En la Biblia encontramos pasajes inspiradores que nos hablan del perdón de Dios. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo recibimos el perdón de Dios? Tú que estás mirando y estás diciendo, yo soy un hombre pecador, Dios te da el camino para su perdón, para manifestar su misericordia. Y la primera cosa es confesar nuestros pecados, es reconocer nuestra culpa, es saber que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La primera cosa entonces es reconocer y expresar las cosas malas que hemos hecho. En realidad, Dios ya lo sabe. Él no necesita escucharte para entender y saber que eres pecador. Pero ese paso de confesión abre la puerta para su perdón, para que fluya ese perdón y te alcance y nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle a Él que no sepa. Pero yo te quiero decir que el reconocimiento, la confesión es la base del perdón del Señor. El segundo punto es verdadero arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No basta solamente confesar y reconocer nuestras maldades, necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos, mis amados, no es solamente un pesar de reconocimiento de las obras malas que hemos realizado. Él quiere que nos arrepintamos y ese arrepentimiento en realidad es cambiar de dirección, es reparar el daño, es hacer lo que se pueda para volverse a los caminos del Señor. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Él está ansioso, si lo podemos decir así, para que cada uno de nosotros se arrepienta. Pero nosotros tenemos que creer primeramente en lo que Él hizo, Jesús hizo para liberarnos del pecado. Romanos 10:9-10 dice, si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, boca, corazón. Boca es el hablar y corazón es el hacer, es el decir pensando en realizar. Entonces, ¿sabe? Luego debemos creer que Jesús pagó un alto precio por salvarnos. ¿Sabe? Él nunca pecó, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Él participó de nuestra carne para llevar sobre sí nuestra culpa y clavarla en la cruz. El diablo pensaba que vencía, pero Jesús a propósito llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades y las clavó en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y luego entonces, si usted confiesa sus pecados, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted cree en la obra de Dios que hizo por usted, usted decide bautizarse. Es por eso que dice San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo, el bautismo hace parte del plan de salvación. Y usted me puede preguntar, ¿y el que no se bautiza no se salva? Yo creo firmemente que si hay un cristiano que tiene la oportunidad de bautizarse y no lo hace, comete pecado. Ahora estoy de acuerdo que si usted es un cristiano que se arrepiente en el hospital y no hay chance de bautizarlo, yo no cuestiono eso, porque el bautismo es una demostración externa de lo que está pasando en su interior. Pero decir que el bautismo no es necesario es un engaño. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo sé que tú tal vez estás pensando diferente. Yo te sugiero que vengas a hablar con aquellos que entienden la doctrina del bautismo y recibas y te bautices, porque es necesario que tú comiences una nueva historia, que Dios pase por alto tus pecados, que Dios te perdone, te lave y comiences a vivir una nueva historia. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Si usted quiere discutir, discuta este versículo. Entonces, tal vez usted diga, pero el ladrón de la cruz, hermano, ya he hablado sobre ese ladrón que conocía la doctrina, que estaba arrepentido, que conocía la doctrina de la resurrección. Entonces no fue una persona que vino un pajarito, como ciertos pajaritos le hablan a las personas, y entonces lo convenció de ser pecador. No, él conocía a Jesús. Él dijo, este no ha hecho ningún mal. Entonces es una mala interpretación que justifica la necesidad de bautizarme, de no bautizarse. Entonces yo te quiero decir que el grupo de no creyentes que fueron bautizados por el Espíritu Santo, también ellos se bautizaron, porque es un elemento necesario. ¿Sabe? La obra de Jesucristo es tremenda en tu vida. En primer lugar, perdón. Jesucristo vino para perdonar la humanidad, para que la humanidad no lleve el peso del pecado que los separa de Dios. Efesios 1, 7, 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sangre de Jesucristo de Nazaret fue el precio que Él pagó por nuestros pecados para que fuésemos perdonados. Él nos redimió, Él nos rescató. No somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres del poder del mal, del poder del pecado. Y esto ha sido por su gracia abundante. Un regalo que no merecíamos. Entonces, es a través de la sangre del Señor que tenemos redención. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias a la muerte del Señor Jesucristo, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder. Usted puede acercarse a Dios libremente. No hay poder de separación del pecado por la muerte del Señor. Entonces, no somos más esclavos. Si usted quiere seguir pecando, basándose en la historia de su pasado, diciendo yo tengo una historia de maldiciones, yo te quiero decir que Jesús murió para librarte de esa maldición y tienes que apropiarte de la salvación tan grande. Y Él está intercediendo para que eso suceda. Él está junto al Padre orando para que tú des un vuelco total de un verdadero arrepentimiento. Entonces dice Primera de Juan 2, 1, 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Dios desea que vivamos vidas de obediencia, pero conoce nuestra naturaleza humana. Sabe que nosotros podemos fallar, que somos falibles, pero Él espera que nosotros seamos humildes y reconozcamos que no somos el dueño de la verdad y no somos los únicos santurrones de este planeta. Él quiere que tú entiendas que cada vez que te aproximas más a Él, te hace más fuerte, te hace menos vulnerable, te hace más firme. Entonces, es totalmente justo y misericordioso el Señor, pero quiere transmitirte esas cualidades en tu vida. Y el resultado del perdón de Dios es la salvación. ¿Sabe, mis amados? Efesios 2, 8, 9 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Sabe, mis amados? Es importante que nosotros entendamos que si bien no merecemos la salvación, Dios desea que nosotros esa luz verdadera alumbre nuestra vida.
manifestamos el carácter de nuestro Señor. Y eso trae dicha a nuestro corazón. ¿Sabe, mis amados? La dicha más grande es entender que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Y basta tener fe en aquello que Jesús hizo. Nadie puede gloriarse en sí mismo diciendo que tuvo méritos. Es por gracia. Pero nosotros entonces vamos a manifestar esa dicha, esa alegría de haber sido perdonados. El que entienda esta realidad, sabe, se acabó la tristeza. Usted puede estar padeciendo necesidades y problemas, pero si tú entiendes que el Señor te perdonó, el Señor entiende que independiente una vida de esclavitud que has llevado, el Señor te está dando la oportunidad de vivir una nueva vida. Y eso trae dicha en el corazón. La alegría que todo mundo anhela viene reflejada en la vida de cada ser humano. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Más que dichoso es la persona cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe? Es por eso que dice que el que mucho se le perdona, más ama y más gozo tiene, porque sabe que el Señor ha sido misericordioso. ¿Sabe? Es tremendo. Qué gozo más grande trae el perdón. Algunas personas dicen, pastor, pero yo me siento pesimista, me siento triste, me siento negativo. Yo le digo, piense en el perdón del Señor y usted va a tener gozo y alegría en su corazón. Entonces, ya nuestros pecados no cuentan. El Señor los pasa por alto. Se manifiesta el amor de Dios sobre nuestra vida. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor llena nuestro corazón de gratitud. ¿Sabe? Yo al darme cuenta de las cosas que el Señor pasó por alto, me siento deudor del amor del Señor. La Biblia dice, no debáis a nadie nada a no ser el amor. Y lo único que el Señor permite es la deuda del amor. Primero, con nuestro Señor Jesucristo, porque por amor Él pagó el precio de nuestro rescate, la muerte. Y segundo, nosotros debemos ser agradecidos con las personas. Pero ser agradecidos con las personas no significa cerrar los ojos para el pecado, es reconocer lo bueno que la persona ha hecho por su vida. Hasta ahí todo bien. Tenemos que tener una vida de gratitud. Pero sabe, sobre todo, yo quiero decirte en esta mañana que si tú confiesas tu pecado, si te arrepientas de todo lo malo, te arrepientes de todo lo malo que has hecho y crees que Jesús pagó el precio de tu rescate, tú vas a tener salvación, vas a tener dicha en tu corazón y vas a sentir amor por Dios, por su obra en tu vida y vas a vivir un nuevo comienzo. Salmo 103, versículo 12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Entonces, cuando Dios te perdona, por más negro, por más rojo, tinto que haya sido tu pecado, Él decide blanquearlos, Él decide anularlos. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso el nombre del mensaje, borrón y cuenta nueva. Entonces Dios te está invitando, mi hija, yo quiero un nuevo comienzo contigo. Mi hija, mi hijo, yo quiero una nueva relación contigo. Está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Yo te quiero decir, mi amado, Dios conoce tu vida. Pero me juego la vida si yo te estoy mintiendo. Dios te ama y tiene un propósito contigo. No lo digo por decirlo, lo digo porque creo en la palabra. Dios ha borrado tus pecados, los ha vuelto blancos, por más que sean rojo tinto, por más que sean, ¿sabe?, como algo fuerte, rojo púrpura. Dios está diciendo, yo lo transformo como la nieve, como la lana blanca, porque estás comenzando una nueva vida en mi presencia. Qué tremenda oportunidad, qué tremenda oportunidad que nos da el Señor, que nos dice, yo soy rico en misericordia y mi misericordia se renueva todos los días. Qué hermoso es entender el perdón de Dios. Dios restaura esa comunión contigo. Dios te devuelve la paternidad. Eres hijo de Dios, no eres cualquier cosa. Dios hace que puedas tener comunión con Él. Dios te libera de la esclavitud del pecado. ¿Sabe? Dios te dice, eres mío, me perteneces. Yo te devuelvo la condición de tener buenos relacionamientos con las personas, de sentirte libre de la esclavitud, de la influencia del mal, porque yo estoy contigo y te doy una nueva vida en Cristo. Colócate en pie, ponte en pie ahora. Recibe del Señor esta oración que dice así: gracias, Dios mío. Yo confieso ante ti que soy pecador, que he estado separado de ti por causa del pecado, que me he sentido culpable delante de ti y he perdido la comunión contigo. Pero reconozco también que me he sentido hijo de nadie, muerto espiritualmente, esclavo moralmente, y he sufrido las consecuencias en los relacionamientos, en mi vida cotidiana. He perdido la autoridad y he quebrado muchos relacionamientos. He recibido una herencia maligna que ha sido transmitida a mis generaciones, pero el perdón tuyo ha hecho que yo sea consciente de mi situación y te confiese mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y creo en tu favor. Y yo he decidido comenzar una nueva vida. Yo he aceptado la limpieza, la redención, la purificación de mi alma y he declarado un nuevo comienzo en mi vida. Levante la mano. El Espíritu de Dios que está dentro de usted se manifiesta ahora y le dice: yo te amo. Y le dice: tú eres especial. Y le dice: tú eres mi tesoro, vales tanto para mí, dice el Padre, que mi Hijo Jesús pagó el precio por tu rescate. No hagas de la sangre de mi Hijo una cosa cualquiera. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a mí. El Señor te está diciendo en esta mañana: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Si quisieres y oyereis mi voz, comeréis el bien de la tierra y tendrás un nuevo comienzo en tu vida. Gracias, Señor Jesucristo. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, es el momento, pueden sentarse, de los diezmos rezagados. Y quiero decirte algo muy importante. Es un tiempo de la levantada de la iglesia del Señor. Yo quiero que participes en lo que puedas del mover de la iglesia, que está en una franca restauración. La gente está volviendo al culto. Estamos cada vez creyendo que el Señor está controlando esta pandemia y que el Señor está haciendo un tiempo nuevo. Te pido entonces que mantengas las medidas de seguridad, pero que creas que el Señor hace la diferencia, que el Señor te puede proteger, te puede cuidar, que el Señor te ama y tiene un propósito. Ora por las personas que están distanciadas, porque mucha gente no ha venido al culto, no ha participado en las actividades y está fría. Hay mucha gente perdiéndose entre nosotros. Es hora de volver a permitir que el Señor haga la diferencia en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ponte de pie ahora. Recibe la bendición de Dios. Padre amado, bendito Dios, yo estoy como tu siervo, tu hijo, tu sacerdote, bendiciendo a cada persona que está aquí en este lugar y que está escuchando el mensaje de Dios. Señor, bendecir significa empoderar para ser próspero. Que las personas puedan, Señor, entender que la prosperidad viene de la obediencia a tu palabra. Que las personas tengan el coraje de hacer y practicar la palabra de Dios para que sus vidas sean bendecidas. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana victoriosa en el Señor.